La esclavitud en México fue erradicada hace más de 100 años. Aún así, se sigue presentando en varios puntos del país de manera disfrazada. A esto se le denomina esclavitud moderna, que tiene que ver principalmente con trabajos realizados de manera obligatoria por personas que son engañadas. El Índice Global de Esclavitud, publicado anualmente por la Wall Free Foundation, es una organización que, junto con la Organización Internacional del Trabajo, realizan reportes sobre la esclavitud. El año pasado el reporte estimaba que había 40.3 millones de esclavos en el mundo, de los cuales el 71% son mujeres y el 29% hombres. Además, 15.4 millones de personas son víctimas de matrimonios forzados y 24.9 millones de labores forzadas. Esclavitud moderna. De acuerdo a la cifra de esta misma organización, México tiene alrededor de 341,000 personas en situación de la llamada esclavitud moderna, que se refiere a situaciones de explotación a las que una persona no se puede rehusar o dejar debido a amenazas, violencia, coerción, abuso de poder o engaño. Estas formas de esclavitud moderna incluyen la explotación sexual, los trabajos forzados, trabajo infantil y matrimonio forzado. Grupos vulnerables los más afectados. Principalmente la esclavitud puede encajar perfectamente con la trata de personas, en la que se mantiene la persona en una situación de privación, se aprovecha y se adquiere un beneficio económico. Los más propensos a este sistema de esclavitud moderna son los grupos vulnerables, las personas en situación de migración, las niñas, niños y adolescentes, así como las personas jornaleras agrícolas. Así lo informó Giovanna Itzel Argüelles Moreno, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en San Luis Potosí. Principalmente podemos encajar este tema en la trata de personas, que la trata de personas es, el aprovechamiento también en el que se mantiene a la persona en una situación de privación y que se aprovecha y se requiere un beneficio económico. En este tema hay que conjuntar los esfuerzos porque sobre todo y más propenso podrían ser los grupos en situación de vulnerabilidad, especialmente las personas en situación de migración, las niñas, niños y así como las personas jornaleras agrícolas, que serían básicamente quienes estuvieran en este tema de esclavitud moderna, en el cual también tenemos que estar en vinculación. Por ejemplo, aquí la comisión tuvimos una reunión con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social precisamente para vigilar el tema de las jornaleras y los jornaleros agrícolas. También recae también en nuestras autoridades y también en nosotros el vigilar y el detectar, y por supuesto que esto es un delito, no solamente el tema de omisión de derechos humanos, sino que también es un delito y conjuntarnos con las autoridades competentes para precisamente denunciar, ¿no? Creo que es muy importante también el acompañamiento y la denuncia ciudadana que coadyuva. Destacó que esta sería básicamente la principal situación que provoca la esclavitud, por lo cual la comisión también tiene que estar en vinculación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, precisamente para vigilar otros asuntos que tienen que ver con el tema de los jornaleros agrícolas, que también sufren de esclavitud moderna relacionada con trata de personas. Jornaleros agrícolas. En este sentido, Néstor Garza Álvarez, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado, mencionó que las formas modernas de esclavitud se presentan en el trabajo forzado de los menores de edad y las mujeres que son sujetas a diferentes tipos de violencia, que se pueden marcar en un tema de esclavitud. En el tema del trabajo forzado están los jornaleros agrícolas, que muchas veces vienen acarreados por estos grupos de coyotes que al final del día traen a gente de comunidades indígenas para volver las personas vulnerables a este tipo de prácticas de esclavitud. Estos coyotes cobran y nunca pagan a los jornaleros. Esto se volvió una esclavitud moderna con el trabajo forzado, donde no se les paga a las personas, pero se les obliga a trabajar bajo presión. Caso Villa de Arista. Garza Álvarez explicó que un ejemplo de esta esclavitud moderna se tuvo hace unos meses con la empresa Agropecuarios Tom, con sede en Villa de Arista, una tomatera que fue sancionada por la Oficina de Aduanas de Estados Unidos, ya que esta dependencia identificó al menos 5 de los indicadores de trabajo forzoso contra el jornalero: vulnerabilidad, engaño, retención de salarios, servidumbre por deudas y trabajo abusivo. Explicó que en este caso se cometió trata de personas para ponerlas a trabajar en un estado de vulnerabilidad, cobrando el trabajo realizado pero sin que se le diera nada a los jornaleros, además de que hubo maltratos, algo que dijo se pretende erradicar para que haya un respeto irrestricto a los derechos de los trabajadores. Hubo un caso exclusivo, uno solamente el año pasado, en Villa de Arista, donde inclusive derivó con una sanción a la empresa por parte también del gobierno de los Estados Unidos, independientemente de la sanción y la orden de persecución que existe por parte de la fiscalía de esta persona que hizo estos actos que, como bien te comentaba, de los jornaleros agrícolas, de traer personas, ponerlas en un estado de vulnerabilidad al dejarlas
tiradas en el centro de trabajo y llevarse su dinero. Pues una práctica que además de que era inadmisible, pues bueno, con esta reforma o con este nuevo régimen especial del REPSE, pues bueno, también se pretende erradicar, ¿no? La falta de obligación por parte de los patrones con sus trabajadores, ¿no? Que era lo que viene a eliminar el REPSE para que exista una responsabilidad completa y plena por el respeto de los derechos de todos los trabajadores. En esto apuntó que van a estar capacitando a los centros agrícolas. Se está ya trabajando de manera interinstitucional con la Fiscalía General del Estado y la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos, además de las autoridades del orden federal en materia del trabajo, para que se pueda firmar un convenio que dé pie a que sea de carácter permanente la capacitación para todos los centros laborales del Estado, empezando por los centros agrícolas para erradicar estas formas de esclavitud moderna. Visibilizar la esclavitud. Por su parte, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos mencionó que la coerción que se puede vivir en diferentes temas de la esclavitud está en el tema de trata de personas y en el trabajo sexual forzado, que también es un tema de esclavitud moderna, que se normaliza. Pero esto viene desde que se normalizan las violencias, por ello se tiene que trabajar en visibilizar e identificar, pero también tener claro que hay casos en los que las personas por sí mismas no pueden darse cuenta y denunciar que sufren la esclavitud, por ello deben de tener el acompañamiento y la solidaridad para poder denunciar estas esclavitudes. Finalmente, Argüelles Moreno señaló que desde la reforma de 2011, todas las autoridades desde sus ámbitos de competencia deben tener programas y proyectos, pero no deben de encasillarse en solamente la limitante que existe en la legislación, sino ir más allá en la Constitución y que también sean conscientes y testigos de acciones para también acompañar y tener responsabilidad ciudadana con estas formas de esclavitud.